Nos despertamos apagando la alarma de un teléfono móvil, que ha cargado su batería durante toda la noche y encendiendo un interruptor. La energía eléctrica está presente en prácticamente todas nuestras actividades diarias y, sin embargo, conocemos muy poco de la infraestructura eléctrica que las posibilita. La descarbonización de la economía y la innovación digital traen consigo diferentes retos para las redes de distribución, ya que éstas deben adaptarse a los nuevos modelos de consumo eléctrico con el despliegue del vehículo eléctrico, la masificación de la generación renovable y distribuida. La bidireccionalidad, flexibilidad, digitalización y automatización de las Smart Grids hacen posible un nuevo mapa interconectado que responde a las necesidades de los usuarios y productores de energía. Las redes eléctricas inteligentes garantizan además la incorporación de más renovables y posicionan como un pilar vital para la transición energética. Hoy tenemos con nosotros a Adrián Alonso, director del Grupo de Operación de Smart Grids de CIRCE, y David Rivas, líder del equipo de gestión de recursos energéticos distribuidos, para debatir estos y otros temas sobre los desafíos a los que se enfrentan las redes eléctricas. Adrián, en primer lugar, se escucha mucho el concepto de Smart Grid y normalmente se asocia su uso a la digitalización, a una red digitalizada. Pero entiendo que su alcance va mucho más allá, ¿no? ¿Qué es exactamente una Smart Grid para que los oyentes que quizá no están familiarizados con este tema nos puedan entender? Pues efectivamente el concepto de Smart Grid va bastante más allá de la digitalización. El primer paso es la digitalización para tener una mayor observabilidad y una mayor controlabilidad de la red, pero también incluye conceptos como generación distribuida o la concienciación de los usuarios a pasar de ser consumidores, como ha sido hasta hoy, a llegar a ser prosumidores, en el sentido de que no únicamente participan como consumidores, sino también como productores de energía, ¿no? Fundamentalmente con los autoconsumos de fotovoltaica. O sea, es un concepto mucho más amplio de lo que podría ser la red de la digitalización, pero efectivamente es necesario esa digitalización que afecta en general a todas las facetas de la vida, pero en concreto a la red eléctrica, porque es básica, ¿no? Es necesaria la digitalización como primer paso hacia ese concepto de Smart Grid. Uh-huh. Sí, no, que es un elemento al final vertebrador de lo que son las redes inteligentes, ¿no? Las comunicaciones, pero no solo las comunicaciones, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación, lo que viene a ser la digitalización, ¿no? Sino también, pues quizá otros elementos, como dice Adrián, pues la generación distribuida, los sistemas de almacenamiento distribuidos en la red, también temas como todo el uso masivo que también hay implicado de electrónica de potencia dentro de la red inteligente. Y luego todo eso no deja de ser un poco pues, la estructura o la columna vertebral, ¿no? Pero todo eso tiene que dotarse de inteligencia al final. Tú tienes que tener al final unos algoritmos o una serie de mecanismos o una serie de, pues eso, de sistemas inteligentes que, usando todos esos elementos o apoyándose en toda esa infraestructura inteligente que hay, pues poder operar la red de una manera mucho más eficiente e inteligente, ¿no? Al final es todo, o sea, es la digitalización, es toda la infraestructura de comunicaciones, toda la infraestructura de electrónica de potencia, todos los elementos distribuidos en la red, y todo eso al final tiene que gestionarse de una manera inteligente, ¿no? Entonces ahí un poco el reto. Por poner algún ejemplo, yo creo que así como más destacados dentro de lo que sería el concepto de Smart Grid, podríamos hablar de los algoritmos de autocicatrización, en los que la propia red de forma autónoma es capaz no ya solo de detectar que haya una falta en la red, sino de aislar la zona en falta y de esa manera mantener la continuidad de suministro en el resto de componentes, pero eso de una forma autónoma. Si hasta el día de hoy, sin esa autocicatrización, podemos hablar de unos tiempos de falta de suministro, pues de horas o incluso días, haciéndolo de manera autónoma podríamos hablar que en cuestión de segundos únicamente, o sea, se recuperará la energía en todos los puntos de suministro que no se vean afectados por la falta. Eso es un avance tremendo que necesita obligatoriamente la digitalización de la red y no solamente la digitalización, sino también esos algoritmos que comentaba David, característicos de las Smart Grid, ¿no? Y bueno, y desde luego esto es un ejemplo, hay muchísimos más algoritmos que se permiten implementar a nivel de la red, ya no solamente para mejorar su operación, sino también su planificación, que necesitan esa digitalización, ¿no? Y ese concepto de Smart Grid. Claro, porque esto que comentáis es un poco el impacto positivo, ¿no?, que puede tener para los usuarios y para los operadores de red, pero entiendo que este cambio de paradigma también supone
una gran cantidad de retos, ¿no? Ya pasamos un poco con la red distribuida. Claro, los cambios y los retos yo creo que más que del hecho de tener redes inteligentes es pues eso, lo que has comentado tú antes en la introducción del podcast, ¿no? Al final hay una progresiva descarbonización de la sociedad, hay una transición hacia energías limpias, entonces todo eso implica una serie de cambios, pues tanto, pues eso, uso de fuentes renovables que, como su nombre indica, pues bueno, que no son tradicionales, sino que son renovables, son intermitentes, hay un despliegue cada vez más masivo, se conectan ahora muchas de ellas en la red de distribución, con lo que implica, pues bueno, que redes tradicionalmente que eran pasivas, que únicamente su objetivo era entregar la energía casi en la última milla al cliente, al consumidor de electricidad, ahora de repente es un elemento activo, ¿no? Con flujos inversos, como comentabas, con las protecciones que no funcionan como deben funcionar. Luego también, pues claro, esa progresiva descarbonización implica que haya usos o electrificación de usos que antes no eran eléctricos, ¿no? Digamos, pues aquí pues, tenemos el vehículo eléctrico, quizá aquí en España no tanto, pero en otros países el tema de la electrificación de la calefacción, con sus bombas de calor. Al final todo eso es una serie de retos para la red eléctrica, pues que sube los consumos, sube la generación en redes que no estaban preparadas para ello. Entonces, bueno, pues hay una serie de problemas derivados de eso, ¿no? Entonces las redes inteligentes, pues bueno, es una herramienta, ¿no? Para tratar de quizás resolver eso, ¿no? Al final es dotar inteligencia a la red para poder tratar con esa problemática. Uh-huh. Y esa inteligencia un poco también que viene unida a la digitalización de las redes, entiendo que también trae consigo retos en la seguridad, ¿no? de la red eléctrica, que hasta entonces pues no se tenían tan en cuenta, ¿no? Porque era una red un poco pues, más sencilla, ¿no? Más previsible que ahora. Y no sé si hay mecanismos, o se están trabajando en mecanismos para mejorar la seguridad de la red en ese sentido. Sí, por supuesto. Como decía antes David, el primer reto es pasar de un esquema de generación en el que hay pocas centrales de mucha potencia, como puedan ser pues, principalmente las centrales nucleares, pero también las térmicas de carbón y las de ciclo combinado, pasar a un esquema en el que se han ido cerrando las centrales de carbón, al menos en España. Las centrales de ciclo combinado están funcionando en la mayor medida en stand-by en caso de que haya alguna perturbación, o sea, no están funcionando de forma continua. Las nucleares sí, pero son las únicas así grandes centrales que están funcionando. El resto de la generación, afortunadamente, viene de fuentes renovables, que es más difícil de gestionar. Primero porque no tenemos control sobre cuánto van a producir, no podemos generar el viento, no generamos el sol, o no controlamos exactamente cuándo pasa una nube para producir un descenso en la generación. Entonces, operar una red con esas fuentes de generación es más complicado. ¿Qué hace falta? Pues principalmente hace falta dotar de equipos, elementos en la red que tengan flexibilidad. La flexibilidad puede venir desde el punto de vista de la generación, como un caso muy claro sería lo que comentaba justo antes de las centrales de ciclo combinado. Te aportan flexibilidad en el sentido de que cuando necesitas más potencia, más energía, lo pueden suministrar. Pueden venir desde el propio consumidor, sobre todo en grandes consumidores en los que puedan den libertad a que el operador le modifique las consignas de consumo. Y también puede venir desde equipos adicionales que puedan estar conectados a la red, como puedan ser equipos fax para controlar flujos de potencia, equipos de almacenamiento que se está empezando a instalar, no de forma masiva, pero se está empezando a instalar ya en la red de España, y otros tipos de generación que sean más controlables, ¿no? Eso supone un reto enorme. Desde el punto de vista es un reto mayúsculo, y es en lo que el concepto de Smart Grid es crítico, porque si no hay una base, que es verdad que se tiene que desarrollar y hay planes de desarrollo para la digitalización de la red, para dotar de mayor inteligencia a la red, no se podrían aplicar tanto por recibir información de la red a través de los medidores que haya, como por activar o comunicarte desde los centros de control con los equipos que haya distribuidos por la red para poder operarla, ¿no? Entonces, desde luego, es muchísimo, como indicabas, es muchísimo más complicado operar una red, la red actual, con muchísimos sistemas que están distribuidos, que la red antigua, la red tradicional, en la que tenías que, por decirlo rápido, te tenías que preocupar de unas pocas centrales de gran tamaño. En esos retos, la digitalización es indispensable para poder garantizar la estabilidad de la red. Sí, has mencionado una palabra interesante, que es todo el tema de flexibilidad. Y al final el tema de flexibilidad es
es una necesidad y una oportunidad, ¿no? Al final es una necesidad para los distribuidores porque necesitan, bueno, pues tienen una serie de problemas. Al final, tanta penetración de energías renovables, tantos electrificación de consumos hace, pues bueno, que la red pues sufra, o sea, en palabras, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues una gran penetración pues hace que haya sobretensiones, puede haber problemas de congestiones en las líneas, entonces necesitan ellos tener mecanismos para flexibilizar esa electricidad, esos perfiles de demanda y de generación en la red, ¿no? Y entonces, lo que comentaba Adrián, ¿no? Esa flexibilidad la obtiene pues de esos posibles usuarios finales conectados a la red, ¿no? Al final, con esa flexibilidad, también lo que le permite a la red eléctrica es no depender de, digamos, de alternativas tradicionales para reforzarse, ¿no? Al final, cuando tú tenías problemas en la red o problemas de congestiones o se te saturaban los trafos o lo que fuera, pues la única solución era pues cambiarlos o sustituirlos por uno más grande o reforzar la red, ¿no? El hecho de ahora disponer de mecanismos de flexibilidad te permite una alternativa a esa, digamos, alternativa tradicional que permite también, pues eso, disminuir costes y sobre todo tratar de que, pues bueno, que la red digamos, se planifique de otra manera, ¿no? Ya no solamente planificas pensando en cobre, ¿no? Sino que tienes a tu disposición pues alternativas que hacen que esa casación o ese encaje entre demanda y generación pues sea mucho más controlable y entonces la red pues tenga el impacto en la red sea mucho menor, ¿no? Soy consciente que desde CIRCE se llevan años trabajando en este tipo de temas, ¿no? y formas para afrontar estos desafíos de la red eléctrica y con la incorporación de las Smart Grids. ¿Podríais contar algún ejemplo que ayude a los oyentes pues, a bajar un poco a la tierra, ¿no? ¿Cuáles son los retos más interesantes a los que se han tenido que enfrentar pues eso, la red eléctrica o algún caso de éxito que nos ayude a comprender un poco más este tema? Yo creo que en cuanto a la flexibilidad, que por cierto no lo hemos comentado, pero nombramos mucho la flexibilidad porque con la electricidad los megavatios, los vatios que generas los tienes que consumir. Si no los consumes tienes un problema con la frecuencia, tanto si generas de más como si consumes de más. Entonces, la flexibilidad va en dotar herramientas al operador del sistema para que pueda gestionar esa necesidad de que el consumo sea exactamente igual que la generación. Desde ese punto de vista, CIRCE ha trabajado desde hace, pues yo creo que por lo menos 5 o 6 años o más en mecanismos que te permitan evaluar esa flexibilidad, ¿no? A muchos niveles, ¿no? Por un lado, para contar con esa flexibilidad tienes que tener una predicción de cuánto vas a generar, de cuánto vas a consumir. Y luego, por otro lado, una vez que tienes esos inputs en cuanto a la previsión de demanda y generación, puede ser en una microred, puede ser en una Smart Grid global o puede ser en un sistema todavía más grande, tienes que gestionar el operar de la mejor manera posible esos inputs que tienes de consumo y demanda. Lo más de consumo y generación. Lo más obvio, por ejemplo, sería que si tuvieses una instalación con fotovoltaica, intentases que el máximo consumo se produjese en las horas de máxima generación fotovoltaica, que suelen ser las horas centrales del día, ¿no? El peak saving, creo, el peak shift que se llama, es desplazar en la medida de lo posible las cargas flexibles a la generación fotovoltaica, que tiene un patrón muy estable de generación en las horas centrales del día. En eso CIRCE lleva trabajando bastantes años y está empezando a en transferir estos algoritmos a empresas que buscan diferenciarse con sistemas en la que la gestión energética sea lo mejor posible, ¿no? Lo más optimizada posible. Respecto a ese tema, claro, nosotros abordamos el tema de la flexibilidad quizás desde dos prismas distintos, ¿no? Por un lado, analizando, como bien decías, las necesidades de los distribuidores, de qué flexibilidad pueden tener, predecir pues posibles situaciones críticas que pueden tener en la red y tratar de anticiparlas. Luego también analizamos el problema desde la parte del oferente de esa flexibilidad, ¿no? Ese consumidor final que en un momento determinado puede ayudar a la red eléctrica a ofrecer un servicio tratando de modificar su patrón de consumo de generación interno para ser suficientemente flexible para ayudar a la red, ¿no? Y nosotros, bueno, pues al final sí que llevamos tiempo trabajando en algoritmos para gestión de estos recursos distribuidos
pertenecientes a, pues eso, a una instalación, a un consumidor final, a un autoconsumo, a una microred, que permite, pues eso, no solamente, digamos, optimizar el coste energético de esta instalación, sino también analizar cuáles son las posibilidades de flexibilidad, qué potencial de flexibilidad puede llegar a ofertar a ese demandante de flexibilidad, ¿no? Tenemos, digamos, tanto por un lado cubierto con algoritmos para tratar de cara al distribuidor, ayudarles a predecir o cuál va a ser sus posibles necesidades de flexibilidad, y por otro lado, también desde el lado del consumidor final, les proveemos de algoritmos para que ellos sean capaces de estimar qué flexibilidad pueden llegar a ofertar en un horizonte temporal determinado. Habéis hablado ya varias veces de microred, pero no hemos explicado realmente qué es. Igual hay gente que nos está escuchando que está preguntándose exactamente qué es, ¿no? Y en qué condiciones es útil su despliegue. Porque, bueno, entiendo que eso, con el auge de los recursos distribuidos y de la descentralización de la red, todo esto cobra más sentido. Si podéis, por favor, explicar pues un poco el concepto. Es un concepto muy amplio. Igual que la generación distribuida también es un concepto muy amplio, no es lo mismo la generación distribuida o las microredes entendidas en Europa de lo que se entiende en América, pero microred básicamente sería, o idealmente sería, una red completamente aislada de la red, que no esté conectada a la red, en la que tengas un sistema de generación y un sistema de consumo y que se tenga que adaptar, tenga que controlar para que se mantengan los parámetros. Pero una microred también puede estar conectada a la red, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, puede haber microredes en las que pues núcleos aislados o no sé, a lo mejor granjas que estén alejadas de un punto de suministro y que por el coste que suponga llevar la red eléctrica hasta ahí, tengan sistemas autónomos desde fotovoltaica, pueden ser aerogeneradores o incluso sistemas diésel para garantizar que en cualquier momento puedan tener suministro y están sincronizados entre ellos para garantizar el suministro que tengan. Eso es el caso, yo creo, más... Sí, es que al final el hecho de definir microred, como todas las definiciones, al final las fronteras son un poco difusas, ¿no? Entonces, esa definición que ha dado Adrián también podría servir para un autoconsumo aislado, ¿no? Entonces, al final, es verdad lo que dice Adrián, que lo que se entiende por microred, pues, es distinto, depende de veces a quien le preguntes, ¿no? Al final, microred, pues, como su nombre indica, pues es una red pequeña. Puede ser redes de baja tensión, en las que, pues eso, pueden o bien funcionar aisladas o bien conectadas a la red, ¿no? Cuando tú vas a la literatura de microredes, ¿no? Sobre todo lo que te hacen referencia son esos dos modos de funcionamiento, ¿no? Que puede en un momento determinado estar funcionada conectada a la red externa cuando no hay ningún problema, y en el momento que en la red externa hay un problema y una falta de suministro o lo que sea, pues tienen los dispositivos y los mecanismos adecuados para hacer un cambio de modo de operación, que es el pasar a modo de funcionamiento aislado. O bien, como dice Adrián, tú puedes considerar a microred como algo que ya, por definición, ya está aislado de la red, tiene cierta infraestructura eléctrica, puede alimentar a 1 o 2 consumos o 3 o lo que sea, y funciona totalmente aislado sin necesidad de conectarse con la red, ¿no? O también puedes tener esa ambivalencia, ¿no? De funcionar en modo conectado, modo aislado, y bueno, pues hay ciertos retos, ¿no? Para esos modos de funcionamiento, ¿no? Cuando nos planteamos algo así, ¿no? Pero esencialmente es eso, ¿no? Es una red de baja tensión que incorpora, pues, tanto generación como sistemas de almacenamiento, como un gestor general de la energía, ¿no? Un controlador central de la energía, y que básicamente lo que intenta es, pues eso, gestionar a pequeña escala lo que una red inteligente más grande pues podría hacer a gran escala, ¿no? Aquí digamos que es como dividir el problema en un problema más pequeñito, ¿no? Entonces, en esta microred, pues si tú te planteas entrar y ves cómo funciona, pues tiene diversos niveles de control, niveles de control primario, niveles de control secundario, terciario, cada uno de ellos con un objetivo determinado, ¿no? Al final, el hecho de poder llegar a funcionar de manera aislada es bastante complejo. Tú cuando estás conectado a la red externa es la que te proporciona pues una serie de referencias, ¿no? De tensión, de frecuencia, todos los elementos que se conectan a ella, pues usan esas referencias y pueden funcionar de manera normal. En el momento que estás aislado, las cosas se complican, ¿no? Hay algo que tienes que tener en tu microred que te emule o se comporte como esa red que antes estaba y ahora no está. Te genera una referencia de tensión y una referencia de frecuencia para que el resto de elementos conectados pues la sigan, ¿no? Se conecten a ella. Pues eso se hace a través de ciertos controles, ¿no? Un controlador primario, un controlador secundario, que son los encargados pues de mantener la estabilidad en primera instancia y luego de recuperar la tensión y la frecuencia a los niveles más buenos, ¿no? Eso es lo que sería el controlador secundario. Y luego por encima de ello habría un controlador terciario que sería el que
directamente haría una gestión óptima de los elementos, ¿no? Con un objetivo puramente más económico. Es decir, oye, ¿qué me interesa más? ¿Cargar ahora la batería? No cargarla, ahora hay exceso renovable, pues la cargo, pues descargo. Si estoy conectado a la red externa, pues vendo energía, doy flexibilidad, aporto servicios auxiliares. Eso sería más, entraría más, digamos, la parte económica que no tanto la parte de estabilidad, ¿no? La parte de mantenimiento de estabilidad quedaría más ceñido al mundo aislado. Estamos aislados, pues a ver cómo nos mantenemos estables. Y si nos conectamos a la red externa y podemos interactuar con un potencial mercado eléctrico, o ya nos preocupan otras cosas no tan perentorias como mantener la estabilidad, pues entonces vamos a hablar de economía, ¿no? Vamos a hablar de con cuál tengo un retorno mayor de la inversión, con cuál consigo un coste nivel de la energía pues menor, ¿no? Ujú. Para entenderlo un poco más, hay experiencias de éxito. No sé, yo estoy pensando en comunidades energéticas, islas, microredes en lugares remotos o en zonas aisladas. ¿De microredes te refieres? Sí. Sí, hombre, en realidad el concepto de microred tiene muchísimo más sentido en redes en las que el sistema interconectado, que es como le suelen llamar, no llega a todos las ciudades o todos los pueblos, ¿no? Que esto sobre todo pasa pues en países de Sudamérica que hemos trabajado, pues tanto en Ecuador como, bueno, en Caribe, en Cuba o en otros países de Sudamérica. Pasa bien por inaccesibilidad o bien porque el sistema eléctrico al fin y al cabo es costoso llevarlo a todas las redes. Esas redes no funcionan como las redes en Europa en general. En África tenemos menos experiencia, pero también pasa lo mismo, ¿no? Hay zonas en las que las redes no llegan, entonces es imposible que te puedas conectar a la red, y ahí existen microredes en las que a lo mejor un pueblo de tamaño medio, a lo mejor una ciudad pequeña, lo que consideramos aquí, tiene su propia red basada en sistemas diésel fundamentalmente, y eso que podrían ser fotovoltaica también o podrían ser aerogeneradores. Ahí no sé, si aquí la tasa de cobertura de la red eléctrica es del 99%, pues en estos países a lo mejor podemos hablar de que hay un 80%, o como mucho un 90%, que cuantitativamente parece pequeño, pero ese 10%, ese 20% es mucha gente que necesita electricidad, porque todos necesitamos electricidad. Entonces, allí, en ese tipo de países es donde el concepto de microred cobra muchísimo más sentido. Ujú. Sí, claro, es que aquí, pues, digamos, en nuestro entorno más inmediato, lo que puede ser España o el sistema eléctrico europeo, pues al final, claro, esa capacidad que te da las microredes de funcionar aislado, pues realmente no hay unos problemas de suministro, salvo en localizaciones puntuales o situaciones muy concretas. Es muy complicado que la calidad de suministro pues justifique, ¿no?, el hecho de tener una microred funcionando aislado, ¿no? Es bastante complicado. Antes has mencionado el tema de comunidades energéticas, entonces, bueno, pues eso no deja de ser otro concepto que a veces, claro, cuando hablamos de microredes, pues, evidentemente nos referimos a temas casi de infraestructura eléctrica, ¿no? Cómo funciona la red, ¿no? Cuando hablamos ya de comunidades energéticas estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando casi más de temas de gobernanza, dotar de mecanismos a los usuarios para poder acceder al mercado eléctrico. Es otro tipo de cosas, ¿no? Ujú. Y que no una comunidad energética tiene que ser una microred, ni una microred tiene que ser una comunidad energética. Son a veces dos conceptos que pueden ir de la mano, pero no siempre. Ujú. Para terminar, me gustaría un poco mirar un poquito al futuro y que me dierais unas píldoras de por dónde pensáis que van a ir los siguientes desarrollos en todo este tema de Smart Grids, para ayudar, ¿no?, a la proliferación de Smart Grids y para conseguir que estas sean, pues, para conseguir que la red sea más fiable, más estable y demás. Pues mira, yo creo que desde ese punto de vista el siguiente cambio que va a haber es la integración, que ha empezado, pero de forma masiva todavía no, la integración del vehículo eléctrico, que supone una carga muy grande, y las Smart Grid. Estamos hablando de Smart Grid, en realidad no es un concepto disruptivo, sino es un concepto evolutivo de de las redes tradicionales a lo que serán las redes en el futuro, o están siendo ya las redes con esa digitalización que hablábamos, ¿no? Entonces la incorporación del vehículo eléctrico es un aumento, como comentaba anteriormente David, del consumo de electricidad. Y para que os hagáis una idea, lo que hace aproximadamente 10 años era necesario que el consumo del vehículo eléctrico fuese nocturno, cuando hay menos consumo. A día de hoy, el consumo del vehículo eléctrico, la carga del vehículo eléctrico debería forzarse a que fuese en las horas centrales del día, porque el patrón de generación global en España ha cambiado a ser principalmente pues carbón, centrales nucleares en el que controla la generación, con algo de eólica en la que la generación es bastante aleatoria, da igual la hora del día, a
estar dominada fundamentalmente por la fotovoltaica. Ya lo está dominada y lo cada vez estará más dominada por ese perfil en el que la máxima generación es en las horas centrales del día y no hay nada de generación por las noches. Entonces, la Smart Grid tiene que adaptarse a poder gestionar esas cargas de manera que, en este caso, las cargas sean en las horas centrales del día para compensar esa generación masiva que va a haber en esas horas. Y el siguiente paso, desde mi punto de vista, será la incorporación de la generación de hidrógeno, que entiendo que será el siguiente paso, especialmente para temas de movilidad, pero bueno, también para consumos industriales. Sí, por añadir algo más, también va en línea de lo que comenta Adrián. Dentro de poco tendremos, esperablemente, la irrupción de los mercados locales de flexibilidad, ¿vale? En los que ya se establecerán pues los mecanismos de mercado para que ya un oferente de flexibilidad pueda ofertar flexibilidad a demanda del distribuidor, ¿no? Entonces será una oportunidad precisamente, para lo que comenta Adrián, ¿no? de poder modificar ese patrón de consumo de tu vehículo eléctrico para tratar de resolver problemas en la red, ¿no? Al final será, digamos, lo que articulará todo ese tipo de intercambios energéticos, ¿no? Los locales de flexibilidad, que al final se podrán definir diferentes productos en esos mercados de flexibilidad, en diferentes horizontes temporales, en diferentes horizontes de activación, diferentes maneras de remunerarlos. Y hay experiencias en Europa. En otros países pues ya tienen más avanzado este tema, pero en España no se han implementado. Pero eso de alguna manera determinará cómo todos esos intercambios se pueden llegar a ser más reales, ¿no? O materializarse, digamos, en el sistema eléctrico. Bueno, muchas gracias a los dos. Vamos a despedir aquí el podcast, que seguro que ha servido para que nuestros oyentes aterricen, ¿no? Estos conceptos tan en auge como las redes inteligentes y las microredes, y descubra la importancia que tienen en el camino que hemos emprendido hacia la transición energética. Así que muchas gracias por vuestra participación, Adrián y David. Un placer. Gracias a ti.